De veras es un privilegio poder compartir una porción de la palabra con ustedes, especialmente con la juventud. Ah, a veces me acuerdo, de hecho, en la reunión de San Luis Potosí, en la juvenil, el hermano Jesús Amaya y yo estábamos platicando y el hermano Jesús dice, oye, no, le voy a hacer una pregunta. Estos jóvenes, ¿por qué invitan a nosotros los viejitos ya a que les prediquemos? Y yo, pues no sé, no, a saber por qué, pero quizás algo todavía podemos aportar. Y de veras, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad. Es un privilegio. Y vamos a meditar en una porción de la palabra de Dios, hermanos. Que, y el tema, ustedes conocen el tema, el hermano lo había puesto, cómo mantenernos limpios, jóvenes, en una sociedad que vivimos tan corrupta. Y yo creo que no importa en el lugar que estemos, sea en Estados Unidos, sea en México, sea en República Dominicana, sea en Salvador, en Guatemala, en Chile, donde quiera que nos ubiquemos, la situación de la corrupción, especialmente entre la juventud, está en todos lados hoy. Está en todos lados. Y yo no sé si usted se ha hecho la pregunta en sí, ¿cómo puede usted mantenerse limpio en una sociedad tan corrupta como la que vivimos? Algunos piensan que tenemos que aislarnos del mundo, como los monasterios y los ermitaños, pero la realidad, la Biblia ofrece una táctica diferente. Y miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En base a esta escritura, jóvenes, tenemos que estar en el mundo para ser luces del mundo. Y el Señor Jesucristo también lo dijo en su oración allá en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjense la petición de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estamos incluidos todos. No es que nos quite de donde estamos viviendo, sino que nos guarde de todo aquello que nos rodea, que nos perjudica. Y un breve análisis del mundo, jóvenes. Y no estamos hablando del planeta, estamos hablando sino de su filosofía, de lo que el mundo hoy en día conoce, de lo que el mundo hoy en día practica. Y miren Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Y conocemos esta escritura, lo más seguro todos conocemos esta escritura. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para poder evitar las cuerdas del mundo, jóvenes, debemos de tener la capacidad de verlas y luego comprender a dónde conducen. El mundo está lleno
está lleno y está para diseñarnos, o está diseñado para atraernos con su seductor traje de la fama, fortuna, poder, placer, vicios, todo lo que usted pueda imaginar. Y mucho en el sistema del mundo, inclusive en el lado religioso, culto refinado intelectual, pero no es de Dios, no es de Dios. Y nos preguntamos muchas veces, ¿quién es el padre del mundo en que estamos viviendo? ¿Es el príncipe de la mentira? Es el que en Mateo capítulo 4, jóvenes, pudo ofrecer mucho al Señor. Es más, le dijo al Señor, si ante mí te postrares, todos estos reinos serán tuyos. Y hay una incógnita, ofrecerle al Señor lo que él mismo había creado. Pero esa es la astucia de Satanás, esa es la astucia del mundo en que vivimos, eso es lo que el mundo quiere que nosotros creamos. Ofrecer mucho al joven, pudo ofrecerle mucho al Señor en aquella ocasión, porque ahora mismo Él es el rey del mundo. Él es el que está gobernando todo lo que hay a nuestro alrededor, según que Dios se lo ha permitido. Y tenemos un fuerte reto, hombre. Ustedes tienen un reto inmenso. Es un reto que para muchos se les torna bien difícil. Y esta atracción que existe en el mundo de hoy es tan fuerte y tan sutil como la fuerza de la gravedad. Tan cierto como que es invisible, jóvenes. A la vez irresistible, implacable, jamás ausente y mucho menos pasiva. Y la verdad es que hoy en día la juventud está confrontada con tantas y tantas tentaciones, comenzando muchas veces con el grupo de amistades que los rodea, comenzando desde la misma escuela donde van, comenzando desde lo que ven, los vicios, las drogas, la pornografía, todo lo que el mundo tiene. Y hay algo que como jóvenes ustedes tienen que aprender a hacer. Y es algo que a veces cuesta, al adulto le cuesta. Y es vivir sus vidas en santidad. Vivir sus vidas apartados de las corrientes del mundo, apartados de toda esa maldad que existe alrededor de cada uno de ustedes. Miren la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y quiero que entendamos lo que es santo. Santo simplemente es apartados para el servicio de Dios, alejados de lo que el mundo practica. Y parece estar diciendo que este no es el tiempo para echarse atrás. Y de veras, jóvenes, es un reto inmenso. Yo me recuerdo cuando en mis tiempos yo estaba en tiempos de juventud. El problema mayor que había en las escuelas
¿Sabe cuál era? Quizás el pecado mayor que cometía un joven en la escuela, en el salón de clase, era mascar chicles. Hoy ir a la escuela, joven. Y yo no sé cómo está el área de México, el área de Santo Domingo, pero aquí en Estados Unidos, casi los jóvenes, si vamos al caso, tienen que ir con chaleco a prueba de bala. Porque hoy los problemas no son los chicos. Hoy los problemas son las armas, son las drogas, son las pandillas, son todas esas cosas que tienen al joven en un estado a veces de pánico. Porque si no pertenece al grupo, lo echan a un lado y se queda solitario. Y por no quedarse solitario muchas veces, se une a ciertos grupos que tristemente lo que lo llevan es a la perdición. Y es una sociedad corrupta, jóvenes. Es una sociedad implacable, es una sociedad que no tiene escrúpulos. Y en medio de la tentación mundanal es fácil perder de vista la esperanza que tenemos. Es fácil dejar que el mundo nos intoxique y nuble nuestra mente. Y hay muchos jóvenes tristemente que han caído en eso. Hay muchos jóvenes que han dejado el cuerpo del Señor y están en el mundo. Y tristemente hay muchos jóvenes que han dejado el cuerpo del Señor y han vuelto a sus pandillas, han vuelto a sus vicios, han vuelto a ser lo que eran antes. Y eso es una tristeza enorme. Ver que un joven después que conoce el Evangelio pueda volver atrás. Y a veces, jóvenes, y a veces es culpa de nosotros los adultos. Y qué bueno que ustedes tienen este programa y qué bueno que esto pueda seguir. Y aun cuando se elimine la pandemia, que cada quien vuelva a reunirse en sus grupos, en su congregación, que esto siga adelante. Porque le decía un hermano, ahora, fíjese, lo que es el Zoom, lo que es el Face, está siendo bombardeado ahora por predicaciones de la Iglesia de Cristo por todos lados. Usted amanece y empieza con el Face y hay predicaciones de todos lados. Es más, en la madrugada siguen habiendo predicaciones de todos lados. Si usted no quiere dormir, no parece de insomnio, puede estar escuchando predicaciones toda la noche. Y la tristeza de esto quizás sea que cuando se vaya la pandemia, esto vuelva a lo que era antes, que apenas se escuchaba una predicación por Face, que apenas se escuchaba, es más, Zoom ni se conocía. Y vamos al caso, el Zoom apareció cuando la pandemia. Y mire qué auge ha cogido para todas estas reuniones virtuales. Pero la realidad es que cada uno de ustedes como jóvenes tiene que mantener ese fuego en ustedes. Tienen que mantener el deseo, el anhelo ferviente de no contaminarse con las cosas del mundo, de permanecer aislados, permanecer en santidad. Escojan sus amistades bien escogidas. Nadie tiene que escogerlo a usted si usted no quiere. Escoja usted sus amistades. Vea que sean fieles en el Señor, que son miembros de la iglesia, que son jóvenes que quieren, desean, anhelan estar en este grupo, estar en estas condiciones, vivir bajo estas condiciones, vivir siendo un ejemplo de lo que es la palabra de nuestro Dios. Pero tenemos que resistir, y más ustedes, jóvenes, con fuerza ese poder que intenta influirlos, porque yo sé que el poder es fuerte. El diablo no descansa. El diablo no toma vacaciones. Se mantiene activo 24/7. Y eso lo tiene que resistir usted. Miren lo que dice Romanos, capítulo 12. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tal como los niños heredan la naturaleza de sus padres, así nosotros como hijos de Dios hemos heredado su naturaleza. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, jóvenes. Es más, Él nos ha llamado a seguir sus pisadas. Conocen la escritura donde Jesucristo dijo: ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Su orden es que seamos santos, apartados. Y ese vivir en santidad tiene recompensa. Porque usted también conoce la escritura que dice que sin santidad nadie verá a Dios. En otras palabras, si no vivimos apartados del mundo, del pecado del mundo, de las consecuencias que trae con el mundo, bueno, hay un pago. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que es un reto vivir apartados para la gloria y honra de nuestro Dios. Debemos de conducir nuestro andar en temor a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, volvemos al capítulo 1, versículo 17. Dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y así debemos de amar. Y temor, hermanos y jóvenes, no es tenerle miedo a Dios. Es vivir respetando los estatutos de Dios. Es realmente darle el respeto a Dios que Él se merece en nuestra vida. Es fácil respetar a Dios en el edificio. A veces es fácil respetar a Dios inclusive frente a nuestros padres. Pero donde se torna más difícil es cuando no estamos en el edificio y no están nuestros padres. Y yo estoy sola. Y estoy con mis amistades en la escuela o en la universidad o con el grupo de amigos con la cual me comparto. Ahí es donde Dios realmente quiere que usted le respete. Sobre todas las cosas, jóvenes. Que le respete como lo que Él es. Nuestro Dios, nuestro Padre, aquel que envió a su Hijo a dar la vida por usted y por mí, se merece nuestro respeto. Y Pedro dice que el hecho de tener a Dios como nuestro Padre no solo debe afectar nuestra naturaleza, sino también nuestra actitud. El punto es que si vamos a llamar a Dios nuestro Padre, jóvenes, entonces debemos de conducirnos en el mundo en que estamos viviendo de tal forma que nuestra conducta refleje nuestra reverencia por Él como nuestro Padre. Que nuestra conducta lo respete como lo que Él es bajo todo momento y toda circunstancia. Debemos enfocar nuestra mente en Cristo. Es el enfoque que tenemos que tener. Mantener la mirada puesta en el Señor. Volvemos otra vez a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Nos dice la Escritura: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 21 también dice: mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Y ahí viene otro punto, jóvenes. Para poder vivir en un mundo corrupto como el que estamos viviendo y estar apartados de toda la contaminación que hay en el mundo, tenemos que tener nuestra fe puesta en nuestro Dios. No podemos vivir nuestra vida sin creerle a Dios. Y escuchen como dije, no podemos vivir nuestra vida sin creerle a Dios. No dije creer en Dios, porque creer en Dios hasta los incrédulos creen, hasta los ateos creen en un Dios. No, creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios, estamos dispuestos a tener el temor en nuestra vida que Él se merece. Estamos dispuestos a ejecutar en nuestra vida la palabra que tenemos. No simple la estudiamos y la leemos, sino que la aplicamos a nuestra vida. Y eso es lo que nos va a ayudar a vivir apartados del pecado, apartados allá en santidad, como Dios quiere que vivamos. Pero también, jóvenes, es lo que nos ayuda a mantener nuestro enfoque en nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta sigue, ¿cómo podemos vivir en el mundo sin ser atrapados por el mundo? Y la solución de este problema, jóvenes, está directamente relacionado con nuestra mente. Los versículos que acabamos de leer, 18 al 20, nos dicen lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que Él ha hecho por nosotros. Y el versículo 21 nos dice lo que Él nos ha dado. Lo primero que Cristo hizo por nosotros fue librarnos de la esclavitud de esa vana manera de vivir. A todo aquel que ha obedecido el Evangelio, todo aquel que ya ha sido bautizado, que ha sido sepultado en agua, nuestro Señor Jesucristo lo ha librado de la esclavitud de esa vana manera de vivir. Y eso es algo que como jóvenes hay que apreciar, hay que valorar, porque nos va a ayudar mucho y les va a ayudar a ustedes muchísimo en poder mantener una vida agradable a Dios. Poder mantener una vida viviéndola en santidad, apartado de lo que el mundo está haciendo allá afuera. Mantener una vida que realmente, cuando Dios lo mire a usted, Dios se agrade de usted. Que Dios pueda decir de usted que el sacrificio de su hijo en su vida no fue en vano, que ha dado fruto, que ha producido un joven que tiene temor a Dios, ha producido una jovencita que tiene temor a Dios, ha producido jóvenes que están dispuestos a hacer la diferencia en el mundo en que estamos viviendo. No tenemos que vivir como el mundo vive, pero sí tenemos que vivir entre el mundo, pero podemos vivir muy diferentes a lo que el mundo vive y a lo que el mundo enseña. Y la única fórmula para ser emancipados de esta esclavitud fue que alguien nos redimiera. Y fue lo que Cristo hizo. Alguien debía pagar el rescate. Y ese precio fue pagado por Cristo, jóvenes. Y es algo que no fue con oro, no fue con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo mismo. Fue la muerte del Hijo de Dios. Y el día de mañana usted se va a reunir virtual o va a reunirse en la congregación o va a reunirse entre un grupo y va a participar de la cena del Señor. Y ese momento es conmemorando el sacrificio que Cristo hizo por usted para que usted pueda tener una esperanza viva en Él hoy. Y de veras, si usted valora lo que Cristo hizo por usted a su temprana edad, eso es incalculable. Muchos de nosotros ya, como decimos por ahí, de los viejitos, nos duele no haber conocido al Señor antes. Yo conocí al Señor cuando tenía 33 años, pero yo veo aquí jóvenes que están jóvenes, jovencitos. Es más, la mayoría de ustedes pueden ser mis hijos, y hasta mis nietos. Y realmente, jóvenes, es lo que usted tiene por delante. De veras, darle gracias a Dios.
Y una de las cosas que tenemos que tener siempre en mente, y no creo que en ninguna de las oraciones que escuché, no estoy seguro, quizás se me escapó algo, pero no escuché a nadie darle gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Y debemos de agradecerle a Dios por el sacrificio de su Hijo. Debemos de agradecerle a Dios, de agradecerle a Jesucristo, porque estuvo dispuesto a ir a la cruz por usted y por mí. Porque los que deberíamos de estar colgados en el madero, jóvenes, era usted y era yo, no Cristo. Pero Él tomó su lugar. Le digo, antes de que Él vaya, voy yo. Y lo hizo. Y lo hizo. Y a veces, muy pocas veces, estamos agradecidos con el sacrificio y agradecidos con Dios por haber enviado a su Hijo a ese sacrificio. Y a veces ni le damos gracias por habernos amado primero, porque fue por amor que Dios lo hizo. Y el mundo, ni olvídese del mundo, porque el mundo ni eso, ni eso. Solo se acuerdan de que existe un Dios cuando alguna tragedia pasa. Entonces se acuerdan de que Dios existe. De lo contrario, viven su vida como quieren. Pero ustedes como jóvenes cristianos deberían de ser la diferencia para que aquellos que lo ven a usted, por algo dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y es triste porque a veces nosotros como adultos lo que decimos es, no me imiten a mí, yo soy imperfecto. Imiten a Jesucristo, que es perfecto. Y la única manera y la única razón por la cual se dice eso es porque no estamos imitando a Cristo. No estamos siendo buenos imitadores del Señor. Porque por algo Pablo lo pudo decir. Siendo un ser humano como usted y yo, no era un sobrenatural, ni tenía poderes sobrenaturales. No, Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y nosotros debemos de imitar a Cristo, ¿no? Debemos de imitar a Cristo para que los rodean a usted, aquellos amigos, amigas que usted tiene, que todavía no han obedecido el evangelio, puedan darse cuenta de las grandes maravillas que Dios es capaz de hacer a través de usted. Porque mire que Dios hace maravillas y las hace a través de aquellos que se dejan, de aquellos que están dispuestos a seguir adelante, poniendo la mirada en aquel que dio su vida por usted. Por eso dice la Escritura, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, Él lo hizo todo por usted y por mí. Alguien debía de pagar el rescate y fue el Señor. Y como decía, no fue con oro y plata, fue con su sangre preciosa. La segunda cosa que hizo Cristo, jóvenes, por nosotros fue acercarse a darse a conocer. Por eso dice el versículo 20 de 1 Pedro capítulo 1, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros, por amor a nosotros. Eso hace todo esto personal. Esta cuestión no es de grupo. Esto es jovencito, jovencita, entre usted y Dios. Entre usted y Dios, porque fue por amor a usted. Fue por amor a usted. Es más, yo siempre he dicho el versículo Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo le digo a los hermanos, quite la palabra mundo y ponga su nombre. Porque de tal manera amó Dios a Juan, a Pedro, a Ana, a Cintia. Ponga su nombre, porque de tal manera amó Dios a usted, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando usted pone su nombre ahí, es muy personal. Ahora es usted. No es todo el mundo, no es toda la gente, no. Ahora es usted. Porque fue por usted que Cristo vino a dar su vida. Fue por usted que Cristo fue a la cruz. Es por amor a Cristo que nosotros queremos vivir una vida agradable a Él. Y que desde la juventud queremos que ustedes jóvenes vean esa realidad en sus vidas, que sí se puede vivir una vida agradable a Dios en una temprana edad. Y no tener que lamentar, como hay muchos en el mundo que hoy en día andan lamentando su vida. Y algunos ni quieren venir a Cristo porque piensan que Cristo no los va a perdonar. Pero por si acaso hay jóvenes que no han venido a Cristo, Cristo perdona todo pecado.
Es más, lo está esperando con brazos abiertos, porque eso es lo que él vino a hacer. Dice la Escritura en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido. Y muchos de nosotros, inclusive de jóvenes, nos perdemos porque tomamos malas decisiones. Tomamos malas decisiones y después tenemos que venir arrepentidos al Señor y entregar nuestra vida al Señor. Cristo voluntariamente dejó su posición de privilegio en el cielo, jóvenes, para venir y pagar el rescate por usted. Miren Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo aprendió la obediencia como ser humano. Y usted y yo, eso es lo que estamos aprendiendo, la obediencia a Dios como seres humanos. Y si Cristo lo pudo hacer, ¿no cree que usted y yo también lo podemos hacer? Lo podemos lograr. ¿Qué es lo que dio? El Hijo de Dios se dio a sí mismo como regalo, como dádiva. Como dice Romanos 6:22, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es en Cristo Jesús. El regalo de Dios es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso no solo nos permitió quedar libres, sino también estar seguros, jóvenes. Y que nuestra fe y esperanza no descansará en nuestros propios hombros, sino en los hombros de nuestro Dios. Fíjese, si quieres mantenerte limpio, necesitas recordar por lo menos 4 cosas. Primero, preste mucha atención a lo que selecciona para mirar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice la Escritura, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, las cosas del mundo son bonitas y atractivas, pero conducen a la muerte. Por eso dice el proverbista, hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, pero su fin es de muerte. Y esas son las cosas del mundo. Preste mucha atención a lo que selecciona para mirar. El mundo tiene muchas cosas para mirar, pero muchas de las cosas, si no la mayoría de las cosas, tienen un fin de muerte. Mire con los vicios, mire con la pornografía, mire muchas cosas que el mundo tiene. Es más, ahí va incluido la mentira, la lascivia, la fornicación, el adulterio. Usted mira esas cosas y si usted ve la televisión de hoy, yo me acuerdo en la televisión, cuando yo veía la televisión no se permitían decir malas palabras. Luego fueron cambiando y le ponían un sonidito, pip, cuando iba a salir algo de que no se podía escuchar. Ya hoy ni eso. Hoy usted escucha lo que quiera por la televisión. Y eso es lo que el mundo ofrece, eso es lo que el mundo da. Número 2, jóvenes. Piense más en las consecuencias del pecado que en sus placeres. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, donde estamos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia.
Recuerde lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Puedes que disfrutes por unos momentos. Es más, puede que disfrutes por unos días. O es más, puede que disfrutes por unas semanas. Pero las consecuencias serán graves. Y les aseguro que son consecuencias de muerte. Porque nada de lo que se disfruta generalmente en el mundo trae buenas consecuencias. Todo conduce a algo que a Dios no le agrada, que es maldad, que es pecado, y el pecado es muerte. Número 3, jóvenes. Empiece cada día renovando su sentido de reverencia a Dios. Empiece cada día renovando su sentido de reverencia a Dios. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Acuérdense de Dios, jóvenes. Acuérdense del respeto que Dios se merece. Dios se merece nuestro respeto como Padre nuestro que es. Trate de no hacer nada en su vida que le falte el respeto a Dios. Nada que le falte el respeto a Dios. Antes de hacer algo, pregúntese, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y si usted recibe esa contestación, lo que va a hacer es malo, no lo va a lograr, no lo va a hacer, porque sabe que es malo. Si pensaba decir una mentira, no la va a hacer, porque sabe que le va a faltar el respeto a Dios. Si va a hacer un daño, no lo va a hacer, porque sabe que a Dios eso no le agrada. Número 4. Periódicamente, jóvenes, durante el día, enfóquese plenamente en Cristo. Periódicamente durante el día, enfóquese plenamente en Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21, dicen, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En otras palabras, jóvenes, acuérdense durante el día del Señor. Acuérdense de Él, acuérdense de lo que Él hizo por ustedes. Y vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No olvidemos que nuestro Señor es el autor y consumador de la fe. Fue quien murió por usted y por mí. Es posible, jóvenes, mantenerse limpio en el mundo, pero no es fácil. No pasará por casualidad. Tenemos que tomar esa decisión cada día que usted se levante, tomar la decisión de que hoy voy a mantenerme limpio, a vivir en santidad, en temor a Dios, para agradar a Dios y apoyarnos en Dios. Porque como dijo Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Pero dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que sí se puede, jóvenes, sí se puede. Jóvenes, Dios lo espera de nosotros como sus hijos. Y lo único que el mundo tiene para que se den cuenta que sí se puede vivir limpios en una sociedad tan corrupta es a usted, jovencito, jovencita. Y a nosotros los adultos como ejemplos también.
Así que todos aquellos que están escuchando, que no han obedecido el evangelio, lo están mirando a usted, jovencito, jovencita, que ya obedeció. A ver qué tanto reacciona cuando las cosas están difíciles, a ver cuánto reacciona cuando el mundo ataca, cuando la tentación llega. Están los ojos puestos en usted para ver cómo reaccionamos. Si realmente confiamos en Dios, tenemos la esperanza en Dios, tenemos la fe puesta en Dios, ellos se van a dar cuenta. Y los queremos traer para que ellos vean que Dios puede hacer la obra en ellos también. Porque esto no aconteció por mera casualidad, es por la obra de Dios, por el sacrificio de Jesucristo, por la sangre del Cordero que limpió todos nuestros pecados. Y les enseñamos a cada uno de ellos que sí hay un Dios que cuando lo dejamos que obre en nuestra vida, es capaz de transformar nuestros corazones y hará maravillas en nuestras vidas. Todo para que el mundo vea que sí hay un Dios que es todopoderoso y un Dios que sí nos ama, jóvenes. Y de eso no debe de quedar duda alguna. Un Dios que nos ama más de lo que usted y yo podemos entender o comprender. Ese porque de tal manera abarca un mundo entero. Pero lo ama usted. A usted que está escuchando. A usted lo amó. Por usted murió. Por usted resucitó. Y por usted viene. Y ojalá, jovencito, jovencita, que lo encuentre usted en sus caminos, fiel, firme, fuerte, pudiendo alcanzar a aquellos que todavía no han querido o no han podido obedecer el evangelio por X razón, que usted sea una influencia positiva, que usted sea un luminar, una luz en el mundo de ellos. Porque lo tienen a usted lo están mirando. Es más, muchas veces los jóvenes siguen por lo que ven al otro hacer. Seguimos al hermano mayor por lo que lo vemos hacer. Queremos ser el hermano mayor. Queremos que yo quiero ser como mi hermano. Pues que los jóvenes del mundo quieran ser como usted. Como usted que tiene la mirada fija puesta en Jesucristo. Sí se puede, jóvenes. Sí se puede mantener en santidad bajo un mundo corrupto. Pero usted tiene que desearlo. Usted tiene que estar dispuesto a hacerlo. Y usted tiene que encomendarse en las manos de Dios, porque sola tampoco lo vamos a hacer. Ojalá que podamos aprender algo de esto. Porque no solo para usted, sino para mí también. Tenemos una lucha, una batalla fuerte. Y Dios espera de cada uno de nosotros, tanto adultos como jóvenes, que seamos esos soldados irreprensibles, fieles, esos que, como dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo, que ha trazado bien, que no tenga un obrero que no tiene por qué avergonzarse, porque ha trazado bien la palabra de verdad. Así que jóvenes, sigan adelante, no tiren la toalla. Si conocen a un joven, una jovencita que se ha alejado, búsquelo, llámenlo, trate de hacer contacto, no deje que el diablo se los gane. Hay que hacer todo lo posible por rescatarlos y volverlos a Cristo. Y usted, manténgase firme, fuerte y constante, escudriñando la Escritura y creciendo cada día en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que en todo lo que usted haga, donde quiera que esté, Dios sea glorificado en usted. Así que jóvenes, Dios me los bendiga. Gracias por el privilegio, de veras que ha sido un privilegio compartir con ustedes. Y sigan, échenle ganas que el galardón que Cristo tiene para usted vale la pena. Vale la pena. Una vida eterna, una mansión en el cielo. Vale la pena. Dios me los bendiga. Y ahora el hermano que sigue con el programa.